Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí acompañándonos a la presentación del estudio de internacionalización que ha coordinado y realizado Jaime Palafox, al que le quiero agradecer pues toda la colaboración que siempre ha prestado a Cajamar en los estudios de la internacionalización del sector agroalimentario. Bueno, como sabéis, en Cajamar todos los años hacemos una serie de estudios relacionados con el sector agroalimentario. Hay uno en particular que presentamos en el mes de junio, que es el Observatorio Agroalimentario, donde medimos pues diferentes indicadores de todos y cada uno de los eslabones que componen la cadena agroalimentaria: sector primario, industria y distribución. Todos los años concluimos con que el sector agroalimentario bate sus propios récords de exportación. Entre otras cosas porque el sector agroalimentario español es muy competitivo y cada día se está internacionalizando más. Eso nos ha obligado a profundizar más en el análisis de la internacionalización, porque es un indicador que nos permite analizar de forma muy certera cómo está evolucionando el sector y cómo nos ven desde fuera. España siempre ha sido un país volcado a la exportación en productos tradicionales como aceite de oliva, frutas y hortalizas, vino, pero poco a poco se ha ido internacionalizando en todos y cada uno de los sectores. Ahora mismo el sector, el primero, el que está por encima de todos los subsectores en exportación es el sector porcino. Comentaba hace unos momentos, cuando estaba con empresas, con clientes del sector porcino, ¿quién nos lo iba a decir hace 20 años? Sector porcino, un sector primero sin ayudas y segundo un sector en España que no tiene o no cuenta con la producción de materias primas, cereales y oleaginosas como cuentan otros países y que por lo tanto dependemos del exterior. ¿Quién nos iba a decir que años más tarde el sector porcino español se iba a convertir en el primer sector productor de porcino de la Unión Europea? En otros sectores tradicionales como el aceite de oliva, pues evidentemente somos el primer país productor, pero pasan cosas en España y es que llega la sequía y reduce la producción del aceite de oliva a la mitad, de 1.500.000 toneladas a 750.000. Todos nos preguntábamos lo mismo: ¿podrá el sector del aceite de oliva seguir manteniendo su posicionamiento en el mercado internacional a precios tan elevados? Bueno, las frutas y hortalizas se convierten también en un sector donde saben mantener su posicionamiento en el mercado internacional, y si bien los cítricos siempre habían sido el sector por excelencia donde había una mayor penetración en el mercado internacional, pues ahora mismo aparecen las hortalizas y desbancan poco a poco a los cítricos. En definitiva, el sector agroalimentario es un sector dinámico, cada día más profesionalizado. En el Observatorio Agroalimentario de Cajamar ya se pone de manifiesto que tanto sector primario como industrial español son más competitivos que el resto, que la media comunitaria, y en definitiva eso justifica que año tras año superemos nuestros propios récords de exportaciones. Yo no voy a hacer el spoiler de lo que va a contar ahora Jaime, pero a mí me ha sorprendido un dato. Con la sequía que hemos tenido, hemos seguido creciendo y nuestras exportaciones han vuelto a batir un nuevo récord. Pero es que además crecemos más que nuestros competidores, que Italia y Francia. Lo cual pone de manifiesto que incluso a pesar de la sequía, tenemos un sector dinámico, un sector que sabe y garantiza el abastecimiento a sus clientes y por lo tanto genera confianza en el mercado internacional. Bueno, también hay sectores donde hay margen de mejoría. El sector del vino. A mí me ha sorprendido uno de los datos que aparecen en el informe. 1 litro de vino francés tiene 6 veces más precio que 1 litro de vino español, uno italiano 3 veces más, y en definitiva se confirma lo que ya habíamos anunciado en la Wine Week en Barcelona hace unas semanas. Necesitamos mejorar el posicionamiento de nuestros vinos, pero también yo lo veo como en la parte positiva. Hay margen de mejora porque los vinos españoles son unos vinos con una relación calidad-precio extraordinaria. Tenemos que mejorar su posicionamiento. Bueno, en definitiva, este estudio pone de manifiesto todo lo que estamos haciendo bien y también aquellas zonas donde calificaría de mejora, donde todavía nos queda margen para mejorar nuestro posicionamiento en el mercado internacional. Pero yo lo concluyo
diciendo que cada año se incrementa el valor de nuestras exportaciones a pesar de que se haya reducido el volumen. Mi pregunta, y que yo lanzo a Jaime, es ¿hasta qué punto, cuando se recupere la producción, podremos seguir manteniendo los precios que ahora mismo hemos tenido en el mercado internacional? Y que, en definitiva, España se convierta en el referente internacional que debe y merece ser en el mercado de los productos agroalimentarios. Y termino diciendo que, bueno, en Cajamar le damos mucha importancia a este tipo de estudios. Nos permiten analizar no solamente el presente, sino vislumbrar el futuro y también ayudar a las empresas, no solo desde el punto de vista de la financiación, sino sobre todo desde el punto de vista del conocimiento para la toma de decisiones estratégicas. Yo os dejo con Jaime y le agradezco muchísimo que una vez más podamos colaborar con su inestimable ayuda. Gracias, Jaime. Venga, hasta luego. Bueno, como tenemos, se me oye, ¿no? Como tenemos después una mesa o dos mesas redondas en primer lugar con los sectores, vamos a llamar tradicionalmente exportadores, como son el porcino y el aceite de oliva en este caso, hemos elegido estos dos, y luego otra con el subsector del dulce, que me gustaría destacar ya desde el principio que este año, este año 2023, que es el que estamos analizando, gracias, este año 2023 que estamos analizando, pues ha conseguido desbancar al vino y convertirse en el quinto sector exportador, en la quinta categoría exportadora dentro del sector agroalimentario. Todo para deciros que voy a tratar de ser breve, tengo una presentación relativamente larga, pero voy a tratar de ser breve y luego si hay cualquier pregunta pues os la podéis trasladar, que trataremos de resumir. Y sin más, empiezo. Empezando por los datos generales, lo primero que quiero poner en valor es que el sector, un año más, como comentaba Eduardo Bahamonde, pues ha crecido en sus exportaciones en valor, ha crecido un 3,5%, que además ha sido un crecimiento mayor que el de las exportaciones en general, de la economía en general. Es el primer dato que me gustaría resaltar. Y el segundo, que también me parece muy importante, que está reflejado ahí, es, a mí siempre me gusta, es decir, en un año pueden pasar muchas cosas, es lo que lleva la actualidad, pero lo importante para mí es la tendencia en el medio y largo plazo. Entonces, cuando vemos los crecimientos a 5 y sobre todo a 10 años, que ya nos dan una tendencia más clara de lo que está ocurriendo, pues también en ese caso estamos creciendo más que las exportaciones de la economía en general. Otro dato que es importante destacar y que también citaba Eduardo en su introducción es que efectivamente hemos aumentado las exportaciones en valor con ese 3,5%, pero hemos bajado en volumen, y en esta diapositiva se puede ver que baja en todos y cada uno de los principales productos exportados, tanto carne de porcino como frutas y hortalizas, aceite de oliva, que es el que más ha crecido, luego tendremos tiempo de hablar de ello, pescados y también vinos. El siguiente dato es la evolución de la balanza comercial, y aquí, bueno, vemos una ligera recuperación desde los datos del año anterior, de 2022, pero sin llegar al récord de 2021 de esos más de 18.000 millones de euros que supuso el récord. Desde entonces hemos bajado algo, pero, como digo, con una ligera recuperación en el año 2023 con respecto al anterior. Cuando vemos la evolución de los grandes sectores de la economía española, un dato que siempre me gusta resaltar año tras año, y es que somos el sector de la economía española con una balanza comercial más superavitaria, y siempre me gusta comparar con el automóvil, un sector que a lo mejor en términos de presencia en la opinión pública, en los medios, pues está al mismo nivel o más. Sin embargo, los datos nos dicen que nuestra balance comercial es 2 veces más superavitaria que o casi 2 veces más superavitaria que la del sector del automóvil. Este es un dato que yo creo que nos tiene que invitar a reflexionar a todos los que nos dedicamos, a todos los que trabajamos en el sector agroalimentario, a por qué todavía la opinión pública no es consciente, o esa es mi impresión, de la importancia que tenemos en términos
de balanza comercial a la hora de enjugar el déficit crónico que tiene la balanza comercial española, ¿no? En donde pues nosotros con esos 14.000 millones de euros de superávit, pues estamos enjugando una parte importante, como digo, del déficit crónico, y por encima de otros sectores. Bueno, otro dato que también refleja Eduardo, que yo creo que son buenas noticias, y es que en 2023 volvemos a crecer por encima de nuestros competidores. España es el cuarto exportador agroalimentario a nivel de la Unión Europea, y nuestro crecimiento con ese 3,5% está por encima del de nuestros competidores, que excepto en el caso de Italia todos han bajado, aunque estos datos hay que cogerlos quizás con un poco con pinzas, porque son datos recién sacados, y es posible que todavía cambien algo, no en el caso de España, pero sí en el caso de alguno de los otros países. En cualquier caso, lo que sí que me gustaría resaltar, además de esto, es otra vez el dato a medio y largo plazo. A 10 años somos otra vez el país que más crece o que más aumenta sus exportaciones agroalimentarias. Ese es el dato que yo creo que hay que poner en valor en relación a este tema. Bueno, pasemos ahora a ver lo que serían los principales mercados de destino. Y aquí otro aspecto, aquí están los principales países de destino de las exportaciones de España, donde vemos que pues, fundamentalmente están los países de la Unión Europea y luego Estados Unidos, China, bueno, Reino Unido, por supuesto, que todavía me cuesta considerarlo como país extracomunitario, pero es nuestro principal país, nuestro principal destino extracomunitario. Reino Unido en primer lugar, Estados Unidos y después China, que como luego veremos ha bajado su importancia de manera importante. El dato que me gustaría resaltar es el que viene aquí reflejado, que es esa diferencia en el 23 con respecto al año 22 en los datos a la Unión Europea con respecto a terceros países, ¿no? Mientras nuestras exportaciones a la U27 suben un 8,5%, las exportaciones a terceros países bajan un 5,5%. Yo creo que esto es un dato muy relevante, porque si comparamos los datos de 2023 con 10 años antes, los datos más o menos, el porcentaje de exportaciones que dedicamos tanto a Unión Europea como a terceros países está más o menos al mismo nivel, pero cuando vemos la serie completa vemos que hay un cambio a partir de 2020 y sobre todo en este último año. A partir de 2020 ese boom de exportaciones a terceros países empieza a desacelerarse y este último año ha bajado, en un solo año ha bajado 3 puntos en nuestro porcentaje de exportación que va destinado a terceros países. Un dato relevante que luego tendremos tiempo a analizar en alguno de los sectores, en concreto en porcino. Otros datos que yo creo que son importantes es, una vez más, me van a permitir que insista, es la evolución en los últimos 10 años. Ahí vemos claramente que todavía, y aunque pese a la desaceleración de los últimos años, son los países terceros y sobre todo los de Extremo Oriente, en este caso China, Corea del Sur, Filipinas y también Japón, los que más crecen en términos relativos. Es decir, cuando uno ve la media de los últimos 10 años, siguen siendo los países de Extremo Oriente donde nuestras exportaciones se han incrementado más. Un dato que yo creo que es muy relevante. Bueno, pasando a los principales sectores exportadores, vemos unos datos. Antes comentábamos los principales sectores exportadores. El principal sigue siendo, cuando agrupamos las categorías, las frutas y hortalizas, ¿no? Seguido del porcino, y el tercero sería el aceite de oliva. Y, como decía, el cuarto, pescados y mariscos. El quinto, el sector que yo englobo, sector del dulce, panadería, confitería, galletas y chocolates. Y el sexto, a partir de este año, el vino, que ha bajado un puesto, dejando ese quinto puesto al sector del dulce. Pero el dato que me gustaría destacar, que está resaltado aquí, es el cambio que se ha producido en los últimos 10 años, ¿no? En el año 13, las frutas y hortalizas suponían el 32% del total de exportaciones agroalimentarias, y este año 2023 suponen únicamente el 27%, mientras el porcino ha pasado de suponer el 13%, cuando 10 años atrás era únicamente el 9%. Otro dato, como comentaba, también reseñable, es el vino, que ha bajado también 3 puntos su importancia en términos relativos. Yo creo que esto nos da
una panorámica importante de cómo se han comportado los sectores en los últimos años y cuáles han sido los sectores, entre comillas, ganadores y cuáles son los perdedores en los últimos 10 años, como comentaba. Pasando ya a los principales sectores, y aquí me voy a detener menos porque tenemos, como les comentaba, las mesas redondas después, donde tendremos tiempo de hablarlo. Bueno, el aceite de oliva, yo creo que el dato más significativo que se puede destacar aquí sería, en primer lugar, el liderazgo de España, con más del 50% de la exportación de la Unión Europea y más del doble de nuestro principal competidor, Italia, que recordemos, hace no tantos años era el principal referente exportador en el sector del aceite de oliva. Es decir, esto es un tema que ha cambiado radicalmente en los últimos años y España hoy en día es el principal referente, sin duda, en el mercado internacional de este producto. Y el otro dato que se ve muy claramente aquí es, en el tercer gráfico, es el incremento del precio medio que hablábamos antes, o se resaltaba antes en nuestras conversaciones. Si ven, en el año 2022 el precio medio eran 3,72 euros y en el 23 ha subido a 5,74, o sea, un aumento de más del 50%. ¿Por qué? Pues como se puede ver en las exportaciones en volumen, pues la exportación ha caído pues de 1.400.000 a 700 y pico mil toneladas en el año. Creo que esto es un dato que hay que destacar. Cuando vemos también, saltando un poco el comentario que hacía antes del papel de la posición de España en el mercado de aceite de oliva hoy en día, hemos hecho un análisis comparativo de las exportaciones de España e Italia a los principales mercados consumidores de aceite. Y en todos ellos, excepto en Estados Unidos, que estamos parejos, Alemania y Canadá y algunos países menores de la Unión Europea, España es de largo el principal exportador a todos estos mercados, ¿no? Lo cual pues es un ejemplo de nuestro liderazgo en este mercado. Pero no solo esto, es que incluso en los mercados en los que estamos por detrás de Italia, vemos que España está creciendo más que su competidor Italia, con lo cual eso significa que el futuro, entre comillas, pinta bien. Es decir, seguimos creciendo, con lo cual a futuro todo hace indicar que los datos tienen o deberían ser todavía más positivos. Bueno, pasando a frutas y hortalizas, aquí el dato que ya Eduardo comentaba es las diferencias entre las diferentes producciones, ¿no? Que se ve muy bien en el segundo cuadro. En el primero se destaca claramente el liderazgo de España junto a Países Bajos, que está ahí pisando los talones, y a mucha distancia del resto de países competidores. Y en cuanto a las producciones, vemos que en el caso de los cítricos, en el año 13 suponían el 25% de toda la exportación de frutas y hortalizas y en el 23 ha bajado 6 puntos, mientras otras producciones como las hortalizas, pimientos, berenjenas, calabacines o otras producciones en Andalucía como fresas y frutos del bosque han aumentado 3 y 2 puntos respectivamente su peso relativo en el total de exportaciones agroalimentarias. Continúo con el sector del porcino, que tendremos tiempo de hablar más adelante. Pues aquí el dato que quiero resaltar es ese aumento espectacular de las exportaciones a países terceros, que en los últimos 10 años, entre 2013 y 2023, han subido nada más y nada menos que 15 puntos. Es decir, en el año 13 España exportaba el 27% del total a países terceros y hoy en día es el 42% ya. Y en este caso vemos pues que China, pese a las caídas de los últimos años debido a la recuperación de la cabaña porcina china y a otros aspectos que también trataremos después, pues sigue siendo el principal mercado para las exportaciones de porcino de España. Y cuanto antes veíamos que en el global de las exportaciones agroalimentarias terceros países y en concreto Extremo Oriente han supuesto
los mercados que han crecido más en los últimos 10 años, pues el principal protagonista de este crecimiento ha sido el sector del porcino. Hay otros sectores que también han incrementado de forma importante sus exportaciones, como aceite de oliva, vinos, pero el principal exportador ha sido, en este caso, el porcino. Continuamos con el sector del vino, un dato que ya citaba Eduardo en su introducción y que yo creo que es un poco sonrojante, ¿no?, de alguna manera, y es que nuestro precio medio de exportación está por debajo del €40, mientras que Italia lo tiene a casi 3,6, 3,56 y Francia tiene 9,04. Bien, yo creo que el sector tiene claro que tenemos un área de mejora en el incremento del valor de las exportaciones del sector vinícola, y ahí pues yo creo que se están dando algunos pasos importantes, pero todavía queda trabajo por delante para acercar ese gap, ese diferencial entre ese €39 y, si no llegar a los 9 euros de Francia, por lo menos sí a los 3,56 de Italia. Y viendo también la comparativa de los datos, como hacíamos en el caso de aceite de oliva, en la posición de nuestras exportaciones y de las exportaciones italianas en cada uno de los mercados, pues al contrario del aceite de oliva, en el caso del vino, estamos por detrás de Italia prácticamente en todos los principales mercados, y además creciendo menos que Italia. Entonces, pues yo creo que, como decía, el sector tiene que hacer una reflexión para ver cómo puede mejorar su posición en los mercados internacionales. El sector del dulce, pues el sector del dulce, como decía, es el sector que dentro de los principales más ha incrementado sus exportaciones, no solo en el último año con ese 17,8%, sino también en los últimos 10 años, donde está prácticamente en un 9,7 parejo al porcino. O sea que yo creo que es un sector, y luego hemos dedicado una mesa al sector del dulce, una mesa específica del sector del dulce. Yo creo que tendremos tiempo de hablar de ese tema, pero es un tema que yo creo que nos debemos de felicitar, porque no es un sector típico como pueda ser el aceite de oliva, el vino, frutas y hortalizas, sino que es un sector nuevo, y yo creo que la diversificación de nuestro sector exportadores es un tema importante y un tema muy positivo que esperemos que siga creciendo. Hay otro sector que este año no lo hemos resaltado en esta presentación, pero sí viene en el informe, que también está creciendo, y creo que es importante resaltarlo, que es el sector de lácteos y quesos, y fundamentalmente el sector del queso. Los principales mercados en las exportaciones del dulce, bueno, aquí básicamente vemos que está a un nivel parecido, similar al de sus competidores, con Francia y Portugal como principales mercados dentro de la Unión, y Reino Unido y Estados Unidos, con Marruecos muy por detrás en el caso de países terceros. Y este es el sector que comentaba, el sector de lácteos y quesos, que yo creo que es importante resaltarlo también, en el sentido de que sus crecimientos están, como digo, este año 23-22 un 5%, pero la media pues casi un 8%, por encima de la media agroalimentaria, y en concreto el sector quesero con un crecimiento de 2 dígitos, un crecimiento medio en los últimos 10 años del 11%, muy por encima de la media agroalimentaria. Ya acabando, los datos por comunidades autónomas, aquí voy a ir muy rápido. La principal comunidad, en los datos de comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía son los principales exportadores por encima del resto, con Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Galicia por detrás. Y el último ejercicio que ya hice el año pasado, y este año también lo hemos reflejado en el informe, es la comparativa de las exportaciones de España, Francia e Italia, que arroja un dato muy interesante, porque cuando vemos los datos únicamente de Unión Europea, España, por la fortaleza de su sector de frutas y hortalizas, pues exporta más que Francia dentro de la Unión Europea. Sería el tercer exportador en las exportaciones únicamente intracomunitarias. Sin embargo, en las exportaciones extracomunitarias estamos por detrás no solo de Francia, sino también de Italia, con lo cual este es un dato que yo creo que es importante, porque nos permite ver a futuro dónde tenemos que fijar nuestros objetivos. En la Unión Europea estamos bien, fuera de la Unión Europea estamos
algo menos bien. Y dentro de los países terceros, pues hay mercados, como es el caso, a ver aquí, no, pues es el caso de Estados Unidos, Canadá y Australia, donde estamos en una posición más débil. Sin embargo, en Asia, gracias, como decía antes, al boom del porcino, estamos mejor situados. Entonces, ¿dónde sí podrían dirigir los esfuerzos? Que luego, lógicamente, todo esto hay que aterrizarlo a nivel sectorial y de cada una de las empresas, pero a nivel de sector, ¿cuáles serían los mercados, si comparamos con nuestros competidores, donde podríamos hacer un mayor esfuerzo y a futuro poder llegar más lejos? Pues América, con Estados Unidos, Canadá y también Australia, mercados sajones donde nuestra posición relativa, comparada con Italia y con Francia, está, como digo, bastante por debajo. Aquí tenemos los principales productos que exportan nuestros competidores, Francia e Italia, donde vemos que son en su mayoría productos emblemáticos, el vino en una posición más fuerte que en el caso de España, y luego pues los quesos en el caso francés, o también en el caso italiano, frutas y hortalizas, etcétera. Y nada más, muchas gracias, espero que les haya resultado interesante y pasamos a las mesas en cuanto podamos prepararlo. Muchas gracias.